¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de español, titulada Las leyendas en actos y escenas. El aprendizaje esperado es: recopila leyendas populares para representarlas en escena. El énfasis es distribuir tramas en actos y escenas. Nuestro resumen dice así: analizarás la estructura de la leyenda para adaptarla a un texto dramático, con la finalidad de representarla en escena. Para ello, identificarás distintos modos de distribuir actos y escenas, así como los efectos que ello tendría al momento de elaborar el texto teatral. Seguramente al ver una de tus películas favoritas te has dado cuenta de que estas suceden en distintos lugares. Las películas presentan la historia en varios escenarios, es decir, una recámara, una calle, un salón de clases, una cueva, un panteón, y los personajes transitan entre ellos. Pero esto no solo pasa en las películas, sino también en las obras de teatro. Es muy común que a todos aquellos que les gusta escribir hayan pensado en situaciones en las que las acciones suceden en varios espacios. Sin embargo, el texto dramático tiene otros elementos básicos que hay que considerar. Por ejemplo, la distribución de la trama en actos y escenas. El formato tradicional de la estructura teatral cuenta con un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. El texto o guión teatral aristotélico, término que se le da por haber sido creada por el filósofo Aristóteles, está estructurado por el planteamiento, presentación de los personajes y su situación, desarrollo, donde se origina el conflicto, y el desenlace, en el que se soluciona un conflicto. Los actos son las partes en que se divide la obra. Se define por cambios de tiempo, espacios o acción. Por medio de cada acto se especifican los eventos más significativos de la historia y se marcan por cambios de tiempo, espacio o acción. En la antigüedad, las representaciones de las obras de teatro duraban hasta 4 o 5 horas, y entre acto y acto se daba un pequeño descanso que el público aprovechaba para descansar o comer algo, y los actores lo usaban para hacer los cambios de escenografía o vestuario. A este descanso se le conoce como interludio o entreacto. Actualmente es más común que se le llame intermedio, y los actos se dividen en escenas, que pueden estar determinadas por las salidas y entradas de personajes o por acciones que concluyen. El reto de hoy es el siguiente: sigue recopilando leyendas y selecciona la que más te guste para adaptarla a un texto teatral y, por qué no, representarla con tus familiares como si fuera una obra teatral. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada El litro, sus múltiplos y submúltiplos. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés, yarda, pulgada, galón, onza y libra. El énfasis es resolver problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del litro. Nuestro resumen dice así: analizarás la resolución de problemas que impliquen conversiones en múltiplos y submúltiplos del litro. En esta sesión, examinarás casos específicos para llegar a la generalización que constituyen las equivalencias de capacidad. De esta manera, podrás aplicar el procedimiento adecuado para llegar al resultado correcto. Ahora analiza las unidades de capacidad. Múltiplos y submúltiplos de las unidades de capacidad. La unidad más común para medir la cantidad de líquido que contiene un cuerpo es el litro, y se denota con el símbolo L. Esta unidad no pertenece al Sistema Internacional de Unidades. Cuando se mide un objeto de 3 dimensiones, también se usa el decímetro cúbico, dm3, que equivale a un litro. También es válido usar la L, tanto por las normas oficiales mexicanas como para organismos internacionales, ONU, FAO, UNESCO, entre otras. Los primeros 3 múltiplos de litro son decalitro, hectolitro y kilolitro. Los primeros submúltiplos de un litro son decilitro, centilitro y mililitro. Observa la siguiente tabla. Debes tener cuidado al escribir las equivalencias de capacidad para convertir a múltiplos o submúltiplos. Una persona encontró una receta para preparar una bebida refrescante con los siguientes ingredientes: 1 taza y media de hielo, media taza de piña picada congelada, 60 ml de jugo de piña, 60 ml de crema de coco, rodajas de piña natural. Y en la siguiente imagen se indica la cantidad de jugo y crema de coco con que cuenta la persona. ¿Cuántos vasos de piña coco podrá preparar con la cantidad de líquido que contienen los envases? Aunque se cuente con un envase de jugo más grande, lo limita a la crema de coco, porque al utilizar toda la crema de coco ya no se podría preparar más bebidas de este tipo. Entonces, para saber la cantidad de vasos que se pueden preparar, tienes que dividir un litro entre 60 mililitros, porque es con lo que se cuenta de crema de coco. Primero, escribe la equivalencia de un litro a mililitros. Un litro es igual a 1000 mililitros. Simplifica y realiza la división. Por lo tanto, con los ingredientes se pueden preparar 16 vasos de la bebida sabor piña coco. El reto de hoy es el siguiente: realiza las siguientes conversiones, donde repasarás cómo transformar los múltiplos y submúltiplos de litro. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708.
Proseguiremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Equidad de género en mis relaciones con las demás personas. El aprendizaje esperado es analizar las implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas a la adolescencia, amistad, noviazgo o estudio. El énfasis es examinar qué implica la equidad de género en sus relaciones con las demás personas. Nuestro resumen dice así: profundizarás en el concepto de equidad de género y conocerás algunos ejemplos a partir de situaciones cotidianas. Además, reconocerás qué implica la equidad de género en las relaciones con tus familiares, grupos a los que perteneces o con quienes llegas a interactuar. Trata de recordar si has escuchado en una conversación familiar o si has visto en alguna campaña de redes sociales o televisión la expresión equidad de género. Ahora reflexiona, ¿a qué se refiere? ¿Es algo que está relacionado con lo que vives día a día y con la gente con la que interactúas? Al responder estas preguntas probablemente relaciones ejemplos de expresiones como todas y todos somos iguales, o todas y todos tenemos los mismos derechos. Pero ¿realmente observas la igualdad en los distintos escenarios en los que te desenvuelves? Es decir, en tu familia, en los grupos a los que perteneces o en los otros ámbitos de la sociedad en la que participas. ¿Realmente a las mujeres y a los hombres se les da un trato justo y equitativo? ¿Mujeres y hombres pueden realizar las mismas actividades cotidianas? Reflexionar en un primer momento sobre cómo vivimos la equidad de género en las actitudes, comportamientos y cómo se pone en práctica en los distintos contextos cotidianos contribuye de forma importante para poder cambiar patrones y estereotipos para que las relaciones humanas se establezcan en mayores condiciones de equidad, y esto, a su vez, conlleva a la igualdad. En otras épocas, el ser hombre o ser mujer bastaba para que se creyera que no éramos iguales como seres humanos, por lo que, en consecuencia, no se reconocían los mismos derechos en las personas. Se creía que ser diferente era lo mismo que no ser igual. Afortunadamente, desde que quedó establecido el principio de igualdad en la mayoría de los tratados y leyes, se ha avanzado en la comprensión de que la diferencia no implica desigualdad, y mucho menos es su sinónimo. El reto de hoy es el siguiente: indaga respecto a las ideas, costumbres o roles de género que prevalecían y cuáles subsisten en tu entorno familiar. Puedes entrevistar o dialogar con tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu abuelito o algunos otros familiares mayores de edad, de preferencia una mujer y un hombre. Continuaremos con la clase de tecnología, titulada El papel de las creaciones técnicas en la vida cotidiana. El aprendizaje esperado es: reconocer las implicaciones de la técnica en las formas de vida. El énfasis es valorar un producto técnico por su efecto en la vida cotidiana. Nuestro resumen dice así: conocerás el papel de los productos, procesos o servicios técnicos en la vida cotidiana e identificarás cómo los hábitos se modifican al utilizar nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones han promovido la transformación en las formas de organización y de pertenencia a un grupo social, principalmente de la juventud, y no solo en México, está sucediendo en todo el mundo. Estos cambios se han acelerado por la innovación técnica y por la velocidad con la que las generaciones más recientes las van incorporando a su vida diaria. Las creaciones técnicas adquieren cada vez mayor importancia, se convierten no solo en una herramienta o instrumento que facilita ciertas actividades, sino como un accesorio elemental y necesario para las labores escolares o de trabajo. Las y los adolescentes cada vez con mayor fuerza utilizan las llamadas nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones, principalmente por su facilidad de uso o en esta nueva modalidad, como herramienta que les permite informarse sobre los temas de su interés, interactuar con sus compañeros de escuela, familiares y amigos, realizar trabajos escolares en línea, encontrar algún producto afín a sus intereses o simplemente decir lo que piensan en redes sociales. Cabe señalar que, en las comunidades rurales, los medios de comunicación más utilizados son la televisión, el radio y los teléfonos móviles, donde hay cobertura. La técnica es tan antigua como el ser humano, y el mundo moderno avanza tan rápido en función de la sociedad que exige a las empresas la modernización constante de sus creaciones técnicas, principalmente para estar a la vanguardia de las demandas sociales. Actualmente, con el desarrollo tecnológico, es indispensable que la sociedad tenga conocimiento de cómo utilizar las tecnologías de la información y la comunicación que, hasta hace pocos años, parecían de difícil acceso o de uso complicado, como la computadora e Internet. Estas tecnologías permiten realizar tareas mucho más rápidas y fáciles que antes. Ejemplos de innovaciones tecnológicas en los medios de comunicación hay donde quiera. En casa posiblemente tengas algunas como el teléfono, la radio o la televisión. El reto de hoy es el siguiente: ahora que ya conoces cómo se han innovado algunas tecnologías de información y comunicación, platica con tus padres o familiares y pregúntales lo siguiente: ¿cuáles eran los medios con los que contaban para realizar sus tareas de la escuela? Después realiza una tabla comparativa del antes y el ahora de las innovaciones en las tecnologías de la información y la comunicación que se utilizan en la vida cotidiana. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de historia, titulada Cuicuilco. El aprendizaje esperado es: conoce los principales rasgos del periodo preclásico de Mesoamérica, así como algunos de sus centros regionales y su importancia en el posterior desarrollo de las culturas mesoamericanas. El énfasis es reconocer algunos centros urbanos del preclásico del altiplano. Nuestro resumen
dice así: estudiarás a una de las civilizaciones que fueron cimiento para el desarrollo de las grandes culturas mesoamericanas. Profundizarás en la cultura cuicuilca, como ejemplo del desarrollo del preclásico en la Cuenca de México. Asimismo, identificará los aportes de esta civilización dio al desarrollo de las grandes culturas que actualmente conocemos todos y han dejado una clara huella en muchas de nuestras actividades cotidianas. Datos importantes de Cuicuilco. La cultura cuicuilco es considerada el antecedente del desarrollo de las altas culturas en Mesoamérica. Aparece por primera vez la arquitectura de piedra a gran escala, integrándose en un asentamiento de extensas dimensiones. En su momento de esplendor, hacia el 150 a.C., contaba con más de 20.000 habitantes sobre una superficie de 400 hectáreas, constituyendo el primer centro integrador de la Cuenca de México. La ocupación más temprana se estima en el año 1200 a.C. hacia el 800 a.C. Comenzaron a surgir las aldeas, que fueron evolucionando para dar lugar a un centro urbano. Su ubicación era estratégica, tanto por la proximidad de los recursos lacustres y de los bosques como por estar en la ruta hacia el Valle de Toluca. El desarrollo de la agricultura, aprovechando las ricas tierras cercanas a los volcanes con importantes cosechas de calabaza y maíz, entre otros, les permitió el control económico del sur de la Cuenca de México. En Cuicuilco se desarrolló una arquitectura compleja, diversa y planificada. Se han encontrado las representaciones más tempranas de Huehuetotl, el dios viejo, encargado del fuego, y probablemente se dieron los primeros pasos en la recreación del calendario basado en la observación de los movimientos del sol. La influencia que generó la cultura cuicuilca en las posteriores culturas de Mesoamérica es de gran relevancia. Con ellos da inicio el desarrollo de la arquitectura y la importancia que tomará para la construcción de los centros ceremoniales el hecho de que las civilizaciones comenzaran a asentarse cerca de ríos para desarrollar la agricultura, y la importancia que tuvieron algunos dioses son solo algunos datos esenciales para comprender la relevancia de esta civilización. Cuicuilco tuvo una sociedad avanzada y jerarquizada en campesinos, artesanos, sacerdotes y gobernantes. El reto de hoy es el siguiente. Copia el siguiente cuadro y coloca en él las principales características referentes a cada uno de los 4 puntos expuestos de la civilización cuicuilca. Considera por lo menos 3 características para cada uno. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.